Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con el tema número 2, que es el sistema nervioso, estructura y función. Como verás, en esta primera diapositiva tenemos el contenido que vamos a tratar a continuación. ¿Cómo está organizado nuestro sistema nervioso? ¿Ok? En primer lugar, hay que mencionar que el sistema nervioso humano, al igual que de la mayoría de los vertebrados, está altamente cefalizado. Eso significa que hay una gran estructura nerviosa, que en nuestro caso es el encéfalo, que ocupa la posición o la zona de la cabeza, ¿ok? Y de él emanan ramificaciones, un cordón nervioso principal que es la médula, y a partir de él varios nervios, pero también a partir del cerebro, del encéfalo, perdón, también emanan algunos nervios que van hacia la cabeza. Los nervios que salen de la columna vertebral van al resto del cuerpo. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Lo que nos ocupa hoy va a ser el sistema nervioso central. Los nervios craneales se originan en el cráneo, en el cerebro, como ya les dije anteriormente, ¿verdad? Y los nervios raquídeos en la médula espinal. Los ganglios no son lo que conocemos como ganglios linfáticos. Estos son ganglios nerviosos. Y los ganglios nerviosos salen de ramificaciones de los nervios raquídeos, que a su vez salen de la médula espinal. En esta diapositiva podemos observar eh, la parte principal de protección de nuestro encéfalo, que es la caja craneal. Y la caja craneal es muy importante porque protege, ¿okay?, con sus huesos que forman un espacio hueco a nuestro encéfalo. Contiene y protege a nuestro encéfalo y tiene diferentes huesos: el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital y el hueso temporal, ¿verdad? Multiplicado cada hueso eh, por 2 en el caso del occipital, del parietal y del temporal, y un solo hueso frontal, como se observa en la fotografía. La columna vertebral es un conjunto de huesos conocidos como vértebras, y dentro de esas vértebras hay un orificio. Dentro de cada una de las vértebras se ubica un orificio por el cual pasa la médula espinal. La médula espinal sí necesita, o la columna vertebral sí necesita cierta movilidad. Recordemos que nosotros podemos hacer diferentes tipos de movimientos, ¿verdad?, con nuestra espalda, ¿verdad? Y lo que no ocurre con la caja craneal. La caja craneal, los huesos están unidos y solidificados, mientras que en la médula espinal los huesos están separados, unidos por unas especies de cojines eh, que hacen que la médula pueda moverse. En el dibujo de la derecha puedes observar los diferentes tipos de vértebra según se ubiquen, a la altura a la cual se ubiquen. Por ejemplo, tenemos las vértebras de la zona cervical correspondiente al cuello. Después tenemos las vértebras de la zona lumbar correspondientes a la espalda, y ahí vamos a encontrar las torácicas también, que están un poquito más arriba, ¿verdad? O sea, lo de la espalda alta y la espalda baja. Y después vamos a encontrar las vértebras sacras, ¿verdad? Que ya están, estas sí están fusionadas, son las últimas vértebras que constituyen lo que se conoce como el hueso sacro. La médula espinal recorre una distancia aproximadamente un poquito más allá de la mitad de la médula espinal,
y después se ramifica en nervios que salen por orificios que están ubicados a los lados de cada vértebra. En esta diapositiva podemos observar las meninges que recubren el encéfalo, ¿verdad? Y son tres. La dura madre, que está en contacto con el hueso del cráneo, la aracnoides, que está ubicada en el centro y tiene el aspecto como una especie de tela de araña, y la pía madre, que está en contacto directo con el tejido nervioso. Ellas van a cubrir tanto el encéfalo como la médula espinal y los nervios craneales y los nervios raquídeos. ¿Ok? Protegen contra sustancias dañinas, contra microorganismos, y es importante acotar que la aracnoides produce un líquido que se llama cefalorraquídeo. En la presente diapositiva podemos observar una porción del hueso del cráneo y del tejido del cerebro, ¿okay? Rodeado por las meninges. Entonces vamos a observar en la parte de arriba el hueso, después la primera membrana en contacto con el hueso, que es la dura madre, la aracnoides, que parece como una tela de araña, ¿verdad? Dentro de la cual hay vasos sanguíneos, y señalada en este caso en color verde, vamos a observar la pía madre. Es muy importante que te des cuenta que la única membrana que está atravesada por los vasos sanguíneos es la aracnoides, y que los vasos sanguíneos no entran en contacto con el tejido nervioso directamente. Las sustancias químicas como la glucosa y el oxígeno que están contenidas en la sangre pasan por difusión, ¿ok?, al líquido cefalorraquídeo producido por la aracnoides, y de ahí pasan por difusión también al tejido nervioso, en este caso al tejido del cerebro, pero también ocurre en los nervios y ocurre en la médula espinal y en el resto del encéfalo. Esto es bien importante porque nunca la sangre tiene contacto con el tejido nervioso, y cuando uno de estos vasos sanguíneos se rompe, producto, por ejemplo, de un derrame cerebral, lo que se conoce como ACV o accidente cerebrovascular, la zona del cerebro afectada o en cercanía con ese vaso sanguíneo deja de recibir glucosa y oxígeno, y esas células empiezan a morir prácticamente a partir de los 4 o 5 minutos después de que se produce el accidente cerebrovascular, con lo cual también se pierde la función que estaba asociada a esa parte de las neuronas que forman el tejido de esa parte del cerebro. A través de la aracnoides, o debido a la aracnoides, se produce un líquido que se llama cefalorraquídeo. Ese líquido es sumamente importante porque amortigua contra traumatismos, principalmente contra golpes, pero además sirve para llevar los nutrientes a las células nerviosas. Recordemos, vista en la diapositiva anterior, que los vasos sanguíneos no entran en contacto directo con el tejido nervioso. La glucosa y el oxígeno, además de otras sustancias, van a pasar por el proceso de difusión a el líquido cefalorraquídeo, y de ahí van a pasar también por difusión al tejido nervioso, pero nunca van a entrar en contacto directo, la sangre nunca va a entrar en contacto directo con el tejido nervioso. Las fotografías son bastante interesantes porque la de la derecha muestra un procedimiento que se realiza previo a ciertas operaciones, que se llama punción lumbar. Mediante la punción lumbar se introduce entre dos vértebras, la L3 y L4 en este caso de la fotografía,
lumbar 3 y lumbar 4, se introduce una aguja que es bastante larga y bastante gruesa. Se introduce la aguja y se extrae una pequeña porción del líquido. La extracción se puede hacer para realizar exámenes. Hay muchos tipos de exámenes del sistema nervioso que requieren la extracción de este líquido para hacer diagnóstico de enfermedades de tipo nervioso o de otro tipo de enfermedades también. Y también se utiliza en el proceso de anestesia. Entonces se extrae un pequeño líquido, en el caso de la anestesia, se extrae una pequeña porción del líquido y en la inyectadora también contiene el anestésico que se va a utilizar. Ambas sustancias se mezclan dentro del tubo de la inyectadora y son reinyectadas nuevamente este, al, al paciente en justamente en el espacio de la aracnoides, ¿verdad? Con el transcurrir de algunos minutos, la zona hacia abajo de donde se hizo la punción empieza a adormecerse y se pierde completamente la sensibilidad, permitiendo entonces que el médico pueda realizar una operación. En la fotografía de la derecha vemos cómo fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Que va desde la zona del encéfalo, pasando por la médula y otra vez de regreso. Este líquido cefalorraquídeo tiene un proceso de renovación cada cierto tiempo en el organismo. Bueno, vamos a ver cómo se divide nuestro sistema nervioso. Se divide en dos partes o dos grandes sistemas: el sistema nervioso central, formado por encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico. En el periférico vamos a observar dos subsistemas que son el somático y el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo a su vez se divide en la división simpática y parasimpática. Toda esta parte periférica la vamos a ver en otra presentación. Aquí nos vamos a ocupar del encéfalo y de la médula espinal principalmente. El sistema nervioso central está formado entonces por encéfalo y la médula espinal, protegido por las meninges, el líquido cefalorraquídeo, los huesos del cráneo y la columna vertebral, y sus funciones básicas son recibir y procesar las sensaciones, y una vez procesadas esas informaciones se transmiten órdenes de respuesta a los diferentes órganos efectores, que son de dos tipos: los músculos y las glándulas. El encéfalo está ubicado en la caja craneal, recubierto por las meninges, estamos repasando, y consta de tres partes: el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Yo te voy a pedir, por favor, que te detengas para que observes cuáles son los diferentes órganos. El cerebro es el más voluminoso, que aparece en la imagen en color gris. El cerebelo es el que está debajo, que parece un pequeño cerebro, por eso de ahí le viene su nombre. Y el tallo encefálico es ese pequeño rabito que sale en la parte inferior hacia el medio, que está formado a su vez por varios órganos nerviosos. En el tallo encefálico hay funciones muy importantes para mantenimiento de la vida. ¿Qué hace el encéfalo? Integra la información que viene de los órganos de los sentidos y elabora las respuestas adecuadas. La variedad de informaciones que llegan a través de los sentidos es muy amplia, y el órgano del encéfalo que más tiene trabajo en este sentido es el cerebro, como vamos a ver posteriormente. En la fotografía, en la parte inferior, vamos a ver un corte del encéfalo como si fuera una rebanada. Eso se llama corte transversal. Y vamos a observar que el cerebro tiene pliegues.
Esos pliegues entran dentro del cerebro y aumentan su superficie, ¿verdad? Vamos a ver también los pliegues del cerebelo, que parecen como ramitas de árbol. Por eso al cerebelo se le llama también el árbol de la vida. Y en el centro vamos a ver lo que se conoce como tallo cerebral, que se introduce profundamente dentro del cerebro. Aquí tenemos una fotografía real de un corte eh, del cerebro y del encéfalo, o sea, un corte del encéfalo realmente, ¿verdad? Podemos apreciar en la parte de arriba el cerebro, en la parte posterior el cerebelo y en la parte central lo que sería el tallo cerebral señalado por su extremo, uno de sus extremos que sería el bulbo raquídeo. En esta diapositiva vamos a ver un tipo de examen que se llama estereograma tomográfico. Este examen se realiza utilizando un aparato que se llama tomógrafo y por medio de procesamiento de computadoras, el tomógrafo emite imágenes que van a ser recogidas por la computadora y van a ser integradas en una forma tridimensional, apreciándose las imágenes que ustedes pueden ver. También con la computadora se les da colores falsos para apreciar los tejidos que realmente interesan. Es interesante que noten en esta fotografía la posición de los ojos con respecto al encéfalo. Si bien los ojos están separados del encéfalo por los huesos del cráneo, están muy cerca del encéfalo. La información que llevan los ojos al cerebro es sumamente importante. En esta fotografía, la computadora hizo otro corte, ¿ok? Una rebanada como viniendo desde la parte de atrás del cráneo hacia adelante, hacia la nariz. Y se puede jugar con el mouse, con este aparato se puede jugar con el mouse y hacer diferentes tipos de cortes a cualquier nivel. Esto le va a permitir al médico determinar la posición, por ejemplo, de algún problema, algún vaso sanguíneo roto, alguna tumoración, o determinar que simplemente el cerebro, el encéfalo, en este caso, está en buenas condiciones. Es un examen muy completo y que arroja mucha información y no es un tratamiento invasivo porque no implica abrir en la cavidad craneal como se venía haciendo hasta antes de la aparición de estos aparatos. En esta diapositiva podemos apreciar otra vista de este estereograma tomográfico, ¿ok? Y esto se puede hacer por capas simplemente moviendo el mouse, ¿ok? Incluso si el individuo es sometido a un examen de su cuerpo completo, se puede ver todo el organismo y uno puede recorrerlo todo como si fueran rebanadas. Es importante que se tenga en cuenta esto. Quizás si te gusta la medicina o te gusta este tipo de estudio, ¿verdad? Recabar más información buscando en las páginas web especializadas sobre el tema. Aquí tenemos eh, un cerebro humano disecado, ¿ok? Extraído de un cuerpo humano, ¿verdad? Y eh, mediante formol se conserva para el estudio a nivel de estudiantes de medicina, etcétera. Pero tengo una particularidad en este dibujo y en los que vienen, que las venas están coloreadas de color con azul. Esto se hace inyectando una sustancia, un colorante, que está plastificado al mismo tiempo. Cuando el colorante se endurece, cuando el plástico se endurece, entonces deja la huella de donde pasan
algunos de los vasos sanguíneos. Ahí solamente se muestran algunos de los vasos sanguíneos, pero realmente la cantidad de vasos sanguíneos que rodean al cerebro, al encéfalo, a todo el sistema nervioso, es muy grande, porque es un tejido que necesita un aporte constante de glucosa y de oxígeno. Eso nunca lo olvidemos. Aquí tenemos una vista distinta, ¿verdad? Y se puede apreciar en la parte izquierda, se pueden apreciar hacia abajo dos grandes prominencias que son el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y en la parte, perdón, quise decir en la parte derecha hacia abajo, el lóbulo frontal más grande y el lóbulo temporal un poco más pequeño. Y después en la parte izquierda de la fotografía vamos a ver el cerebelo. Por arriba del cerebelo vamos a ver el lóbulo occipital, que forma como el extremo posterior, es decir, el extremo trasero del cerebro en este caso. Aquí tenemos una vista del frente hacia atrás, es decir, como si estuviéramos viendo el cerebro de frente. Y vamos a ver un gran surco que es la cisura interhemisférica. Ese surco profundo divide en dos partes al cerebro. Aquí lo vamos a ver desde abajo, un encéfalo visto desde abajo. Entonces, vamos a ver parte del tallo cerebral, el cerebelo hacia la parte derecha de la fotografía. Fíjense que las circunvoluciones del cerebelo son distintas a las circunvoluciones del cerebro que está ubicado al fondo. Y ahí estamos viendo eh, cuatro grandes lóbulos del cerebro. ¿Okay? Los que están más cerca del cerebelo son los lóbulos temporales. Y los que están por detrás, hacia el extremo izquierdo de la fotografía, son los lóbulos frontales. Bueno, funciones principales del encéfalo. ¿Okay? Aquí tenemos un esquema que nos va a permitir entender cómo funciona nuestro encéfalo. Primero, recibe información que viene de los sentidos, no solamente del ojo, ¿okay? Del gusto, del tacto, del oído, del olfato. Entonces, esa información tiene que llegar a un centro de integración, es como la oficina donde se recibe o la sala de recepción de un edificio de oficinas. Entonces usted llega al edificio y pasa por la recepción. Entonces necesito ir a la oficina de tal persona. Entonces en ese lugar le van a decir dónde está ubicada la oficina, en qué piso está la oficina. Más o menos así funciona el cerebro, el encéfalo. Eh, Tiene un centro de recepción que va a decidir a dónde va la información que viene de cada uno de los órganos de los sentidos. La información que viene de la vista no va al mismo sitio que la información que viene de los oídos. Son procesadas en lugares diferentes dentro de nuestro cerebro. ¿Okay? Y hay una zona del cerebro, en este caso, que integra y analiza esa información. ¿Por qué? Porque se necesita decidir qué se va a hacer con esa información para emitir una respuesta correcta. El tallo encefálico eh, está formado básicamente por la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, junto con otras dos estructuras que veremos posteriormente. La protuberancia anular controla automáticamente al corazón, a la respiración y la digestión. Por eso no tenemos que pensar cuando estos procesos se realizan. Mientras que el bulbo raquídeo, además de controlar parte de las funciones anteriores, también controla los grandes movimientos que realizamos con nuestro
cuerpo, ¿ok? Movimientos musculares, en conjunto con el cerebelo. Aquí tenemos una vista tridimensional, ¿verdad? En movimiento del encéfalo, ¿verdad? Remarcando lo que sería el tallo cerebral, que lo puedes ver en el centro, ¿verdad? Hacia la zona media puedes ver el puente de Barolio y debajo puedes ver el bulbo raquídeo. En la presente diapositiva podemos apreciar dos partes más de lo que sería el tallo cerebral, que serían el tálamo y el hipotálamo. En el caso del tálamo, es como aquella oficina de las que les hablé anteriormente, ¿verdad? La recepción de un edificio, por ejemplo, eh, donde entra y sale toda la información. Integra la entrada y salida de la información sensorial, es decir, la entrada de la información sensorial y la salida de la información motora, es decir, de las respuestas. Regula las emociones y la estimulación. Y este centro es muy importante porque las personas que se hacen adictas a ciertas sustancias, eh, drogas duras o drogas blandas, eh, son precisamente estimuladas en esta parte del tallo cerebral, porque acá se producen varios neurotransmisores, entre los cuales se encuentra la dopamina. Y la dopamina es uno de los neurotransmisores que se produce cuando se consumen sustancias adictivas. ¿Ok? Eso es debido a que estas sustancias causan una sensación de placer, ¿ok? Ese placer es transitorio y la persona entonces vuelve a consumir esas sustancias para producir más dopamina, para sentir otra vez esa sensación de placer. Pero esto tiene que estar, aumenta la cantidad de sustancia que la persona requiere, ¿ok? De manera cíclica, y esto se convierte entonces en un círculo vicioso. Droga, estimulación, más estimulación, mucho más droga, mucho más estimulación, hasta que la persona puede morir por una sobredosis o puede morir a consecuencia de los efectos secundarios de estas sustancias en el organismo. Eh, en el caso del hipotálamo, regula funciones muy importantes para la vida del ser, del individuo, porque esto también lo poseen los animales, no hay que olvidarse de esto, que son la temperatura, el hambre y la sed y el sueño. La temperatura, el control de la temperatura corporal es muy importante, sobre todo en los organismos como nosotros que mantenemos la misma temperatura corporal, que somos homeotermos. También en el caso de los poiquilotermos, que son los que conocemos como animales de sangre fría. Nosotros seríamos de sangre caliente porque mantenemos la misma temperatura constantemente. Eh, el hambre y la sed son dos necesidades básicas que tenemos que satisfacer con cierta frecuencia, ¿verdad? Para reponer energía y para reponer los fluidos corporales necesarios para hacer las funciones celulares. Y el sueño es muy importante porque, eh, sobre todo en los que poseemos cerebros grandes, los animales que poseemos cerebros grandes, el cerebro necesita un tiempo de descanso. Por eso es tan importante este, los periodos de sueño y respetar no solamente el periodo de sueño, sino también las horas a las que se duerme, ¿verdad? Nosotros somos animales diurnos, es decir, nuestro periodo de vigilia se desarrolla durante el día, en las horas de luz, y eso hay que respetarlo. En esta diapositiva puedes ver una visión tridimensional en movimiento de las posiciones del tálamo,
ubicado en el centro prácticamente de la cabeza, en color rojo, y del hipotálamo que está en la parte inferior. Todos estos son centros nerviosos que actúan de manera prácticamente refleja en el organismo. El cerebelo es uno de los órganos más importantes de nuestro encéfalo, ¿verdad? Y tiene mucha importancia sobre todo con lo que tiene que ver con el equilibrio, la coordinación y el movimiento que realizamos. Eh, un gimnasta no sería nadie sin su cerebelo, si su cerebelo funcionara mal. Las aves necesitan tener un cerebelo muy desarrollado por el vuelo para mantener en todo momento la constancia de la posición, ¿verdad? Un gimnasta, un bailarín, ¿verdad? Pero no hay que ser ni gimnasta ni bailarín. Nosotros, cuando vamos caminando por una calle, ¿verdad? Generalmente caminamos en línea recta, a menos que haya un obstáculo, y eso lo hacemos de manera automática, sin pensarlo. Esa coordinación se debe al cerebelo. Coordina el músculo esquelético, que es el que está unido directamente a los huesos, y en conjunto con estos permite el desplazamiento, el movimiento de las extremidades, ¿verdad? Recibe información de los sistemas visuales y auditivos. Eh, claro, para procesar esta información, para dar una mejor eh, perspectiva de la posición del individuo eh, en su marco de referencia. Eh, y hace algo muy importante que es la coordinación mano-ojo. Ok, muy característica de nuestra especie, porque recordemos que la mano es un órgano muy importante para todo lo que tiene que ver con la creatividad en todos los aspectos que nosotros hemos desarrollado en, en nuestra cultura. Está muy implicado la coordinación mano-ojo. ¿Ok? En el caso de pianistas, pintores, deportistas, directores de orquesta, un cirujano cuando está haciendo una operación delicada de un órgano, por ejemplo, una operación de cerebro, ¿verdad? Eh, una persona que está, por ejemplo, escribiendo sobre un teclado, todo esto tiene que ver con la coordinación mano-ojo que es controlada por el cerebelo. El cerebro es el rey de los órganos de nuestro cuerpo, ¿ok? Controla funciones asociativas de mayor nivel. ¿Qué significa esto? Esto significa que las funciones como el pensamiento, ¿verdad? La creatividad, eh, el razonamiento, tienen que ver mucho con el funcionamiento del cerebro. El lenguaje, los seres humanos tenemos centros ubicados en el cerebro que son los encargados de nuestro lenguaje hablado. ¿Ok? Y de verdad que es uno de los órganos más complejos que tenemos. Cuando nosotros vemos el aspecto del cerebro al extraerlo de una caja craneal, parece una masa de grasa. Sin embargo, son tantas las funciones que cumple y es tan importante cuidarlo, y sobre todo es tan importante la calidad de la información que nosotros le demos al cerebro. Nosotros debemos alimentar al cerebro no solamente con glucosa, no solamente tenemos que darle oxígeno, sino que además tenemos que darle buena información, porque dependiendo de esa información es que él nos va a permitir responder adecuadamente a el medio ambiente y nos va a permitir integrarnos como grupo, como personas en el colectivo, en el resto de la comunidad humana a la cual pertenecemos. En la parte interna del cerebro se ubica una porción de células básicamente formada por axones de neuronas que se llama el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso lo que va a permitir es
la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios se comunican entre sí para tomar decisiones, para procesar información. Y en esos pliegues que ustedes ven en el cerebro es donde están ubicadas diferentes funciones que vamos a ver posteriormente. Bueno, está formado por dos tipos de materia, ¿ok? Materia gris y materia blanca. La materia gris está formada por los somas o cuerpos de las neuronas y la materia blanca está formada por los axones. La materia gris generalmente está en la parte externa del cerebro y la materia blanca está en la parte interna. Es como los cables, ¿ok? Los cables serían la materia blanca y los interruptores serían, o las luces, los bombillos, serían la materia gris. Está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio está dividido a su vez en cuatro porciones más amplias, más gruesas, que se llaman lóbulos. ¿Ok? Y los lóbulos están separados entre sí por cisuras, que son surcos más profundos. Y cada lóbulo posee surcos más pequeños que se llaman circunvoluciones cerebrales o pliegues, que son muy abundantes. Y en la medida de esa abundancia, en cada tipo de cerebro, en cada especie de individuo, ¿verdad? Que conforma la amplia variedad de animales que existen en el planeta, dependiendo de la cantidad de esas circunvoluciones, tendremos un mayor grado de respuesta al ambiente. Los cerebros humanos poseen una gran cantidad de circunvoluciones cerebrales. Esto significa que cumplen una gran cantidad de funciones y procesan una gran cantidad de informaciones. Y eso se demuestra en lo que nuestra especie ha hecho a nivel de modificar el planeta a lo largo de toda su presencia en el planeta. Integra la información recibida por los órganos de los sentidos, toma decisiones con respecto a esas informaciones y las transforma en respuestas, ¿verdad? Es el centro del intelecto, la memoria consciente, ¿okay? Y el lenguaje. Esas son tres funciones muy importantes que también la poseen otros animales, ¿ok? Los animales más cercanos a nosotros, como los primates, los chimpancés, los gorilas, ¿verdad? Pero también nuestras mascotas tienen hasta cierto punto un grado de intelecto y, por supuesto, memoria, conciencia, y también tienen lenguaje a su manera, pero también tienen un lenguaje. Aquí tenemos un corte transversal del cerebro, ¿verdad? Si te fijas en la imagen que está a la parte izquierda de arriba, puedes ver un cuadrito de color negro que indica dónde se hizo el corte. Y entonces se extrae una rebanada, que es la que ves en la parte derecha en la parte de abajo. Fijémonos entonces, en la parte externa tenemos la materia gris, que está formada por los somas de las neuronas. Obviamente las neuronas son células y a ese nivel no se ven, hay que verlas al microscopio. Y la materia blanca está formada por los axones. Y los axones terminan en los botones terminales. Entonces los axones son la manera o la estructura que permite que las diferentes partes del cerebro se conecten entre sí. Aquí tenemos las cisuras y los lóbulos que forman al cerebro. ¿Ok? Tengo cuatro lóbulos. Vamos a empezar primero por los lóbulos, ¿verdad? El que está señalado en color azul es el lóbulo frontal, el verde es el lóbulo temporal, el amarillo es el parietal y el morado es el occipital. Y cada uno está separado de los otros por las cisuras. El lóbulo frontal se separa del lóbulo parietal por la cisura de Rolando. El lóbulo frontal se separa
del lóbulo temporal por la cisura de Silvio. Es ese gran surco que ustedes ven casi horizontal. Y el lóbulo parietal se separa del lóbulo occipital por una cisura que no está mencionada ahí, pero se llama cisura transversal. ¿Okay? Hay una cisura que no se observa en este dibujo, pero que la vimos en una diapositiva anterior, que se llama la interhemisférica y divide al cerebro en dos grandes hemisferios. Cada hemisferio entonces tiene sus 4 lóbulos correspondientes. Y esos nombres de esos lóbulos se corresponden a los huesos del cráneo que los cubren. ¿Ok? El hueso occipital, el hueso temporal, el hueso parietal y el hueso frontal. Cada lóbulo se corresponde entonces a un hueso del cráneo, como dije anteriormente, ¿verdad? Cada lóbulo se separa del otro por las cisuras, ¿verdad? Y en cada lóbulo abundan las circunvoluciones o los pliegues. En las circunvoluciones se ubican funciones específicas que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos lo que hace preferentemente cada hemisferio cerebral. Vamos a empezar por el hemisferio izquierdo. ¿Okay? Estamos viendo el cerebro desde arriba. Entonces, fíjense bien, el hemisferio izquierdo es el que se especializa en la habilidad numérica, el lenguaje escrito, el razonamiento, el lenguaje hablado, ¿okay? Habilidades científicas y el control de la mano derecha. Y el hemisferio derecho se especializa en la intuición, ¿verdad? La percepción de la profundidad, el sentido artístico, la imaginación, el sentido musical y el control de la mano izquierda. Pero estoy mencionando algunas de las funciones. Ahora, ¿qué observamos? Que el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo es más organizado, ¿verdad? Es más esquemático, mientras que el cerebro derecho o hemisferio derecho es más liberal, le gusta más, le gusta más la imaginación, es más propenso, ¿ok? Incluso a desordenarse un poco, a desordenar al individuo un poco, es más imaginativo, ¿ok? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se para delante de un público, ¿verdad? Y habla, está actuando nuestro hemisferio o su hemisferio izquierdo en mayor grado. ¿Por qué? Porque el discurso verbal implica mayor uso de los centros especializados en el hemisferio izquierdo. Mientras que cuando una persona, por ejemplo, se dedica a la actividad artística, se dedica a la investigación, un detective, por ejemplo, usa más su hemisferio derecho. Es el hemisferio más creativo de nuestro cerebro. Aquí también, en esta diapositiva, pero con un poquito más de funciones, podemos ver las especializaciones de cada uno de los hemisferios, ¿verdad? Y podemos observar, por ejemplo, que el hemisferio izquierdo es muy estructurado, todo está como en departamentos, como en cajitas, ¿verdad? Mientras que el cerebro derecho o el hemisferio derecho, que también se llama cerebro derecho, este es mucho más desordenado, más libre, ¿verdad? Más creativo, más soñador. Eh, Esas son características que en conjunto determinan lo que somos como individuos y lo que somos como especie. Fíjense bien que ambos hemisferios están conectados y están conectados a través de una estructura que se llama el cuerpo calloso, porque las funciones de uno y otro hemisferio, okay, se complementan. En algunos individuos predomina más un hemisferio que otro para ciertas características, pero no para todas. ¿Ok? Hay cosas en las que resaltas más
Y sería interesante que analizaras qué es lo que te gusta más hacer, por ejemplo, si tienes habilidades artísticas, si tienes habilidades científicas, si te gusta escribir, si te gusta dar discursos, si te gusta hablar, si te gusta cantar, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son importantes, este, porque son determinadas por nuestro cerebro. Otra representación, ¿verdad? De lo que estoy diciendo. ¿Con cuál de los dos te sientes más identificado? ¿Verdad? Sería interesante que veas cuáles son las habilidades que sobre las cuales más te apoya. ¿Te gusta, por ejemplo, más la matemática? ¿Te gusta más la ciencia? ¿O te gusta, por ejemplo, no puedes ver una hoja de papel porque te pones y tomas un lápiz y te pones a hacer dibujitos? ¿Ok? Este, las damas que les gusta muchísimo hablar, ¿ok? Si ustedes van a una fiesta, todas las mujeres están reunidas por un lado y los hombres por otro. Y todas las mujeres hablan al mismo tiempo y todas se entienden. Ahí están usando su hemisferio izquierdo. Mientras que se van para la parte donde están los caballeros, entonces cada caballero, uno habla a la vez y los otros lo escuchan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, porque nuestra naturaleza es así, pero en ambos casos estamos utilizando el hemisferio izquierdo, pero organizado de manera diferente. ¿Ok? Aquí tenemos al señor Einstein en dos de sus fotos más famosas. ¿Ok? Él también le gustaba echar broma, como cualquier ser humano. Bueno, vamos a hablar un poco más en concreto de lo que son las especializaciones o localizaciones cerebrales. Eh, Estas son áreas de la corteza que se especializan en diferentes funciones, ¿verdad? Obviamente, cuando vemos un cerebro como el que vimos en las fotografías anteriores, no vamos a ver letreritos colocados sobre las diferentes partes del cerebro diciendo, esta área sirve para hablar, esta área sirve para ver, esta área sirve para escuchar. Eso no lo vamos a observar, ¿verdad? Los médicos han determinado, los científicos han determinado las funciones de cada área cuando estas áreas fallan, ¿verdad? Bien sea por un problema de nacimiento, bien sea por un problema de una enfermedad cerebral, ¿verdad? Entonces, cuando esa área está afectada, generalmente el tejido se afecta y el médico puede determinar entonces que esa área correspondía a una función determinada. ¿Ok? Pero también, por ejemplo, durante una operación de cerebro, eh, el individuo es estimulado en ciertas partes con unas varillas conocidas como electrodos que emiten una pequeña descarga eléctrica y entonces al presionar con esas varillas, con esos electrodos, ciertas zonas de la corteza cerebral, entonces el individuo, por ejemplo, empieza a escuchar sonidos aunque no haya sonidos, ¿verdad? Eso significa que esa área de la corteza cerebral está ocupada, por ejemplo, del recuerdo de ciertos sonidos. Eh, Así, por ejemplo, ocurre con el área de Broca, que es un área que está ubicada en el lóbulo temporal y que se ocupa de el habla, ¿ok? De la comprensión de las palabras habladas, de la comprensión del lenguaje. Si te paseas por el dibujo, vas a ver las diferentes áreas del cerebro que se ocupan de funciones, ¿ok? Y estas funciones las vamos a dividir en sensoriales, motoras, intelectuales, ¿ok? Porque son las funciones principales que realiza nuestro cerebro. Ahora bien, existen dos tipos de corteza en nuestro cerebro, la corteza motora y la corteza sensorial, que están ubicadas una muy cerca de la otra. ¿Ok? En la corteza motora
es la que se encarga de todos nuestros movimientos y la corteza sensorial es la que se ocupa de nuestra sensibilidad relacionada con el sentido del tacto. Entonces, en cada una de esas áreas, que si te fijas en el dibujo de arriba, son áreas bastante grandes en el cerebro, está representada la magnitud del área que se ocupa de cada función, por ejemplo, de las sensaciones que recibimos a través de las manos o de los pies, ¿verdad? O los movimientos de las manos y de los pies, hay áreas de tamaño diferentes. Con eso en mente, los científicos construyeron unas representaciones figurativas, imaginarias, de la importancia que cada área del cerebro le da a determinada sensación o a determinada función motora. Y eso es lo que se conoce como el homúnculo. Por eso ustedes ven sobre cada área de la corteza, tanto la motora como la sensorial, ven este, figuras, partes de cuerpos humanos, porque eso lo que representa es cuánto de esa corteza cerebral se utiliza para esa determinada función. Y en base a eso se construye la figurita que se conoce como el homúnculo. Aquí tenemos la misma representación, pero ya un poquito más específica de las partes de cada corteza cerebral que se ocupan de una determinada función. ¿Y cuánto es el área de la corteza cerebral que se dedica a esa parte del cerebro? Fíjense, por ejemplo, en la corteza motora correspondiente a la mano, hay una gran área de la corteza que se dedica a lo que son los movimientos de la mano, de los diferentes dedos de la mano, de las diferentes partes de la mano. Igual sucede en la corteza sensorial, ¿ok? Que nos va a indicar la sensibilidad de esas diferentes partes. Aquí en esta fotografía puedes ver la representación del homúnculo, ¿ok? En la foto de arriba a la derecha, puedes ver cómo sería el homúnculo. Aquí no, básicamente sería el homúnculo sensitivo por el heladito que tiene en la mano, ¿verdad? Pero si te fijas, las manos son muy grandes, la boca y la lengua son muy grandes, porque eso representa el área de la corteza, en este caso la corteza sensorial, que está que se ocupa de esas funciones. Nosotros con las manos podemos tener mucha sensibilidad, pero por ejemplo, si queremos apreciar la textura de un objeto, utilizamos la mano y no utilizamos el codo. El codo tiene menor capacidad sensitiva que la mano. Para que entiendan entonces que en nuestro cerebro la porción que se ocupa de la sensibilidad del codo es mucho menor que la porción que se ocupa de la sensibilidad de la mano. Aquí pueden ver los dos homúnculos, tanto el sensorial como el motor, ¿verdad? Y son muy parecidos y sobre todo se da mucho hincapié a las manos y a la boca, ¿ok? Es muy importante que tomemos en cuenta esto, porque precisamente cuando ocurren los accidentes cerebrovasculares, funciones asociadas a la motricidad de las manos y la boca se pierden, ¿verdad? A lo mejor lo has comprobado con algún familiar el que haya sufrido un accidente cerebrovascular, que pierden la movilidad de las manos, pierden la movilidad del brazo o de una pierna, ¿verdad? O pierden la capacidad de hablar, la boca se les tuerce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa zona motora del cerebro ha sido afectado por un derrame de sangre que salió de los vasos sanguíneos que estaban en la aracnoides, ¿verdad? Por el rompimiento de esos vasos sanguíneos.
es importante que contestes la pregunta que aparece en la parte inferior del recuadro. Aquí tenemos algunos cerebros de algunos animales y aquí viene lo que yo les decía anteriormente de la cantidad de circunvoluciones cerebrales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el cerebro de un león. Si vamos a ver la cantidad de circunvoluciones cerebrales en comparación con la de los seres humanos, es bastante más pequeña. ¿Ok? Más o menos así sería también el cerebro de un gato, aunque de menor tamaño. Aquí tenemos el cerebro de una vaca en diferentes vistas. Aquí podemos ver un cerebro de gato, que es muy parecido al del león, pero un poquito más pequeño, y veamos que tiene menos cantidad de circunvoluciones cerebrales. Sin embargo, si nos fijamos en el cerebelo está bastante desarrollado y eso me hace pensar en aquello de que cuando un gato cae, siempre cae de pie, ¿verdad? El gato es un animal muy ágil, escala, ¿verdad? Hace grandes saltos, ¿verdad? Y es un animal muy elegante en su desplazamiento y eso implica precisamente el uso del cerebelo. Y aquí tenemos los cerebros de dos animales muy maltratados por nuestra especie, ¿ok? Pero sumamente inteligentes. Fíjense bien el elefante y vean la cantidad de circunvoluciones cerebrales que tiene el elefante. Vean el tamaño de los lóbulos. Vean el tamaño del lóbulo frontal. El elefante es un animal extremadamente inteligente. Es un animal incluso que tiene un lenguaje, y tiene dos lenguajes realmente, uno que produce a través del barritar, que es ese sonido que nosotros conocemos del elefante, y otro sonido que no lo detectamos, que es un infrasonido, lo vamos a ver en el tema del oído, y es un animal que no olvida, que tiene muchos recuerdos. Inclusive está la célebre leyenda de los cementerios de elefantes, que son periódicamente visitados por los elefantes de la manada que quedan vivos. ¿Ok? Tenemos el cerebro del delfín, en este caso el delfín nariz de botella, y veamos la inmensa cantidad de circunvoluciones cerebrales que posee, muchísimo más en el caso de los dos animales que nosotros. ¿Ok? Y fíjense el cerebelo es enorme. ¿Por qué el cerebelo de este animal es enorme? Porque necesita su equilibrio, su relación de postura corporal. El equilibrio también tiene que ver mucho con el cerebelo y la ubicación en el espacio también está relacionada con el cerebelo. Entonces necesitan tener cerebelos grandes porque no habitan un ambiente terrestre como nosotros, sino que flotan dentro del agua y tienen que saber dónde está arriba y dónde está abajo. ¿Por qué? Porque son animales que respiran aire. Y eso es muy importante para ellos. Tienen que salir a la superficie a respirar, entre otras razones. ¿Ok? Son animales que se desplazan muy rápidamente. ¿Y por qué tienen un cerebro tan desarrollado? Se ha determinado que los delfines manejan un lenguaje que consta de más de 75.000 palabras diferentes. ¿Ok? Los digo palabras por decir una cosa, pero realmente son sonidos. Y esos sonidos, ¿ok? Esos sonidos son de diferentes características. Esos sonidos son de diferentes características, incluso tienen un órgano que produce una, un tipo de información que rebota. Finalmente, y esto es un pensamiento del señor Mahatma Gandhi, un célebre filósofo y es el que dio origen a lo que hoy conocemos como la India, ¿okay? El que contribuyó a la independencia de la India. Dice, la enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. ¿Okay?
las personas muchas veces se enferman porque quieren, porque la negatividad, la, eh, el constante consumo de información negativa que viene de nuestro medio ambiente, ¿ok? La falta de oración, la falta de contacto con Dios, ¿ok? Muchas veces enferman a las personas. Por eso es muy importante el alimento espiritual y el alimento intelectual que le damos a nuestro cerebro. Y eso se va a ver reflejado, obviamente, también en nuestros cuerpos. Una persona alegre o una persona triste, una persona sana o una persona enferma. Es muy importante que alimentemos al cerebro con buena música, con buenas lecturas, con oración, ¿verdad? El contacto con Dios es sumamente importante. Somos la única especie, ¿ok?, que ha manifestado de alguna manera eh, la necesidad y el conocimiento de Dios. Cada religión a su manera, pero somos la única especie que lo hace. Ninguna otra especie en el planeta tiene un Dios o venera un Dios. Entonces es importante que también nosotros nos enfoquemos en eso y ayudemos a nuestro cuerpo mm, en utilizar buena información, consumir buena información. Con esto me despido. Hasta la próxima presentación.